¿Es posible ganarse un viaje a Tailandia programando? Yo casi lo logro. Te voy a contar la historia de cómo lo hice y cómo tú también tal vez podrías lograrlo. Todo comenzó en la universidad cuando estaba en una clase de algoritmos. Un profe nos comentó que existían las maratones de programación y nos invitó a que participáramos. ¿Y cómo funcionan estas maratones de programación? La idea era conformar equipos de 3 personas y ir a participar. Son competencias de programación donde nos dan varios ejercicios y hay un tiempo límite para desarrollarlas, y en ese tiempo límite pues el equipo que más, o sea, entre más ejercicios se logren resolver en menor tiempo, pues mucho mejor. Formamos un equipo de 3 personas, éramos una compañera y un compañero, y pues hubo varios equipos dentro del salón. Entonces nos inscribimos a estas maratones y habían pues varias competencias. La primera era una competencia nacional, luego le seguía una competencia regional y finalmente era la competencia mundial. Entonces, por eso les decía que un viaje a Tailandia, porque la competencia mundial siempre es en otro país, y en ese año que yo la presenté, pues era en Tailandia, esa era la final. Entonces, si quedábamos entre los 2 primeros puestos, pues podíamos ir a participar en esa maratón mundial en Tailandia. Y bueno, ¿qué pasó? Comenzamos a participar en estas maratones. Normalmente siempre hay unos entrenamientos antes de que comiencen y nosotros íbamos pues a algunas universidades a realizar estos entrenamientos. Entonces íbamos con el equipo pues como para saber eso cómo funcionaba, cómo eran los ejercicios, qué era lo que teníamos que saber pues para poder resolverlos. Y la verdad es que esto tiene un montón pues, de algoritmos y incluso muchas matemáticas. A veces son fórmulas matemáticas que uno debe saber para poder resolver eso. También cosas de programación dinámica, ordenamientos que sean óptimos, porque además estos ejercicios no es solamente lograr resolverlos, es lograr resolverlos en un tiempo máximo que dan para la ejecución del ejercicio. Entonces, si yo logro resolver un ejercicio, pero no está nada optimizado, como por ejemplo usar un ordenamiento burbuja, entonces este tipo de algoritmos pues hace que las soluciones sean muy demoradas. Entonces, ¿qué pasa? Toca saber otro tipo de algoritmos, otro tipo de ordenamientos que sean mucho más eficientes. Y pues si el ejercicio no pasa en un tiempo mínimo establecido, pues arroja timeout. Entonces, si arroja ese timeout, pues ya no va a pasar, así funcione, no va a pasar. Entonces, en estas maratones no se trata solamente de que funcione, sino de que funcione óptimamente. Por eso son como, pues tienen como su nivel de dificultad. Y bueno, entonces nosotros nos presentamos a la primera maratón, que fue una maratón nacional. Esa maratón nacional pues fue allá en la ciudad, estaba en la ciudad de Medellín, y allá pues fuimos a participar con mis compañeros. Aquí les voy a mostrar unas fotos y bueno, aquí están mis compañeros. Por motivos de privacidad pues no puedo mostrar sus rostros, pero pues ese día estábamos allá participando en esa maratón. Nos regalaron pues unas camisetas y a cada quien nos dieron pues unos carnets para estar identificados. Esa fue como la primer maratón que nosotros presentamos, y si quedábamos seleccionados, pues podíamos ir a participar en la maratón regional. Este pues fue el carnetcito que me dieron a mí. Miren que ahí está mi nombre, en la universidad en la que estaba estudiando. Y algo que no les dije es que pues teníamos que elegir el nombre de nuestro equipo, y pues nuestro equipo pues se llamaba, el nombre que elegimos pues fue Hackliners UN. Aquí estamos todos pues cuando ya después de terminar la maratón, todos los de la universidad, los que finalmente nos presentamos del salón de esa clase que el profesor nos contó, y ya, esa fue como la primera fase. Entonces, en esa primera fase, pues como que empezamos a entender como cuál era el nivel de dificultad de estas maratones, y en esa primera fase nosotros pasamos a la siguiente,
que la siguiente pues ya era la fase de la maratón regional. Entonces, en esta maratón regional, pues se hace en cada país porque es una maratón que todavía existe. Es organizada por el ICPC, eso lo pueden buscar en Google, el ICPC, y ahí pueden encontrar que está pues para casi todos los países, pues para muchos países, no sé cuáles sí, cuáles no, pero pues está para muchos países, incluyendo varios países de Latinoamérica y también de Europa. Y bueno, esta maratón regional ya era en la ciudad de Bogotá, en la capital de Colombia, y allí pues se competía contra todas las universidades del país. Entonces, aquí ya teníamos que ir a la ciudad, pues viajar hasta Bogotá y desde allí pues presentarnos junto con todos los equipos que iban a participar en todo el país. Entonces, ese día, bueno, para llegar allá, la universidad nos dio lo de los vuelos. Y bueno, aquí les quiero contar una pequeña anécdota y es que mi compañera y yo nunca habíamos viajado en avión, entonces era la primera vez que lo íbamos a hacer y pues teníamos mucho miedo porque pues sí, era como volar, sentirse por allá en el aire a muchos metros sobre la tierra, pues ustedes saben, si ya lo han hecho, pues es como que la primera vez, o por lo menos a mí sí me daba un poco como de miedito. Y bueno, ese día, pues, cuando ya íbamos como a despegar, pues, estábamos así como cogidas de las manos y como pensando en pues, como en ese miedo del despegue del avión. Pero finalmente cuando estuvimos en el aire, pues, como que nos pareció chévere y, pues, no se sintió así como nada de miedo finalmente, era como solamente como los nervios de enfrentarnos como a algo nuevo. Y cuando ya estábamos allá en el aire, pues fue chévere, incluso pues nos tocaba la ventana y pues ahí nos turnamos como para poder ver desde por la ventana pues las nubes y bueno, todo el paisaje. Entonces fue una experiencia bonita. Yo no soy de la ciudad de Medellín, entonces siempre tenía que viajar allá y mi viaje pues era aproximadamente de 10 horas en bus. Como nunca había viajado en avión, pues como que no me atrevía a hacerlo yo sola. Pero desde esa vez que viajé con ellos, pues empecé a viajar en avión hacia la ciudad de Medellín. Y esto me pareció pues algo chévere porque pues ya no me demoraba 10 horas, sino era cuestión como de una hora. Entonces, pues sí fue como una experiencia que me ayudó a eso. Y además que cuando nosotros compartimos con los compañeros este tipo de experiencias, pues no es solamente como, ay, la participación en la maratón, sino que también es como, pues esas otras experiencias humanas, esas cosas como de amistad que finalmente terminamos compartiendo. Y bueno, ya después que llegamos a Bogotá, pues se llegó el día de la maratón regional y allí ya les voy a mostrar aquí también unas fotos. Miren, aquí ya estamos con nuestras camisetas de las que nos dieron ese día. Pues allá nos tomaron fotos a varios equipos. Eso fue como lo primero que hicimos. Y quiero mostrarles también como cuáles eran las reglas de estas maratones, para que ustedes sepan. Estas maratones son para estudiantes de universidad. Entonces, pues si todavía son estudiantes de universidad, pues pueden aprovechar y averiguar cómo es que funciona esto en el país de ustedes, cómo se pueden inscribir, porque, por ejemplo, nosotros debíamos tener un coach y nuestro coach era el profesor. Entonces, no sé si los coaches deben ser docentes o si puede ser también un estudiante. De todas formas, pues hay varias universidades en las que se preparan para estas maratones y les informan a los estudiantes, entonces pues pueden investigar si en la universidad en la que están estudiando, pues hay este tipo de grupos. Y miren, este fue el primer correo, que fue el de la Maratón Nacional. Esto pues fue hace mucho tiempo, o sea, hace 10 años prácticamente, el 5 de septiembre del 2015. Y acá pues nos daban la bienvenida y después nos decían cuáles eran las reglas. Entonces, miren que entre las reglas está, en la sala de competencia se acepta cualquier ayuda impresa, libros, apuntes, etcétera. Y no se acepta ningún dispositivo digital, celulares, agendas, tabletas, llaves. O sea, todo esto no estaba permitido en las maratones. O sea, aquí es solamente como que
nos dan un computador. En ese computador que nos asignan a cada equipo, nos sentamos ahí el equipo y los ejercicios nos los entregan tanto físicamente, pues sí, en hojas, nos entregan las hojas con todos los enunciados de los ejercicios, y también pues igual en el computador se pueden ir viendo también los ejercicios. Bueno, aquí están también como los horarios en los que se puede como tomar ese descanso, todo eso. Y bueno, que no podemos faltar, que debemos estar con las camisetas. Bueno, digamos que esas son como las reglas, esas eran las reglas para la primera maratón, que era pues con respecto a la nacional. Y aquí están las reglas para la maratón regional. Entonces, ya les había mencionado las reglas para la maratón nacional. Estas son las de la maratón regional. Es casi prácticamente lo mismo. Miren que esta fue súper cerquita, el 14 de noviembre, o sea, fue como súper rápido a los días. Y acá, pues lo mismo. Miren que aquí dice, los equipos colombianos compiten en la región Suramérica Norte con los de Venezuela y Panamá por un cupo directo a la próxima Maratón Mundial ACM ICPC, que se realizará en Tailandia en mayo del 2016. O sea, hasta el 2016 iba a ser el viaje, pero pues igual todos estábamos participando, pues por ir a Tailandia a la Maratón Mundial. Y bueno, pues aquí están las reglas. Miren que, bueno, acá ya especificaban que los lenguajes de programación en los que se desarrollaba la maratón era solamente Java, C y C++, no más. Solamente esos tres lenguajes. No se permitían lo mismo, no se permitía ningún tipo de dispositivo, ni celulares, ni tablets, ni USB, nada de eso. Y ya. Y bueno, por acá estaba como la agenda. Entonces, ese día, pues lo que hicimos fue llegar a la competencia a las 8 de la mañana. Y ya, pues esto fueron como varias actividades, el almuerzo, todo esto. Y a las 12:20 debíamos estar listos y registrados para iniciar la competencia. El inicio de la competencia era a las 12:30 de la tarde y el fin de la competencia pues era a las 5:30 de la tarde, lo que significaba que teníamos 5 horas para resolver los ejercicios. Y al final pues íbamos a tener una reunión en donde nos iban a dar como unas premiaciones y a mostrar los resultados de la maratón regional. ¿Y qué pasó ese día? Pues ese día llegamos y bueno, pues al principio, como les digo, era como tomarnos fotos, pues socializar con los equipos. em, la verdad no recuerdo qué más hicimos, pero pues como vieron, era toda la mañana ahí en el Politécnico, pues, en esa institución universitaria. Y ya después de eso, entonces ya lo que hacíamos pues era empezar la competencia, pero pues eso era después de almuerzo, cuando ya uno le da sueño después de comer. Pero bueno, ya estábamos súper despiertos porque pues obviamente queríamos ganarnos ese viaje a Tailandia. Yo, mejor dicho, ya me estaba imaginando ese viaje por allá, en esas islas tan bonitas de Tailandia. Me imaginaba también comiendo esa comida súper rara de allá, como que hasta estaba un poco preocupada que tuviera que ir a comer cosas raras y de pronto me hicieran daño. También pues estaba pensando como en conocer los elefantes. Y pues sí, como toda esa fauna que hay por allá en ese lugar. Y también me enteré que allá es donde se hace como el lanzamiento de unas velitas, no sé cómo se llama eso, pero de eso que pasa en la película de Encanto. Bueno, no sé si ustedes la han visto, pero eso. Entonces, yo me imaginaba muchas cosas, pues como que soñaba, mejor dicho, con ir a Tailandia. Y bueno, pues no sabíamos si íbamos a ganar o no, pero pues obviamente teníamos que intentarlo. Como siempre les digo, hay que intentarlo. Y bueno, entonces, miren, así era más o menos pues como se veía allá. Nos pusieron hasta bombitas para participar en la maratón. Ahí estábamos como los equipos de a 3 personas y el computador que nos daban y pues todo el material físico que quisiéramos tener. Nos daban lápices y todo eso, agua, bueno, nos daban pues lo necesario como para poder presentar esa competencia. Y pues la verdad es que
esto fue pues una experiencia pues muy enriquecedora. Digamos que durante la competencia, bueno, pues primero los ejercicios son en inglés. Entonces, por eso es bueno que seamos equipos de tres, porque de todas formas, como las palabras que de pronto no entiende una persona, pues las entiende la otra. Y lo que de pronto no sabe uno, pues lo sabe otro o la otra. Y bueno, y así como que empezábamos como a resolver los algoritmos, como pues a intentarlo, como tocaba primero leer el enunciado muchas veces es un poquito enredado, entonces a veces hay que leerlo más de una vez, lograr entender realmente qué es lo que se pide. Y bueno, esto la verdad lleva tiempo, esto lleva mucho tiempo, entender el ejercicio, intentar el algoritmo, buscar de todos cuál es el más fácil, porque pues obviamente hay que empezar por el más fácil, porque entre más rápido se resuelvan ejercicios y en menor tiempo, pues muchísimo mejor. Entonces siempre era como intentar hacer el más fácil o el que primero entendiéramos y que viéramos que sí era como viable de hacer. Y bueno, así estuvimos las 5 horas. La verdad, yo ni me acordaba que era todo ese tiempo. Y pues ahora que sé, digo, no sé, pues creo que el tiempo se pasa volando porque pues es una competencia. Todo el tiempo estamos pensando cómo resolver un ejercicio, cómo resolver otro. Si no nos funciona, si no nos pasa, entonces si tenemos algún error. En los ejercicios nos dan como unos ejemplos, unos casos, pero pues son como dos casos. Y nosotros debemos contemplar todos los casos posibles para ese ejercicio. Entonces, si de pronto algún caso no lo estamos teniendo en cuenta, pues hay que incluirlo y pensar cuál caso puede ser el que nos está faltando. A veces es eso. Entonces, bueno, ahí se pasaron las 5 horas tratando de resolver esos ejercicios y finalmente, pues logramos resolver algunos. Logramos resolver 2 ejercicios de 10 que nos dieron. Y miren, aquí está la foto de esta es la foto donde donde, pues, donde estábamos ya todos los equipos que estábamos participando en la ciudad de Bogotá. Bueno, no sé si de pronto hayan algunos que en el momento de la foto no estuvieron, pero pues ahí están. Estamos, pues, los competidores y también, los coach. Ahí como pueden ver aquí adelante, pues, hay como docentes. Y bueno, ya después se venía, como les comenté en el correo, la premiación. La premiación y también, pues saber como que cuáles eran los equipos ganadores y en qué puesto habíamos quedado cada uno. Para eso era esa reunión. Entonces entramos a la reunión, ya después como de tomar un descanso, porque pues igual imagínense, programando 5 horas, matándose uno la cabeza, pues obviamente que uno se quema las neuronas y necesita descansar un rato. Entonces, bueno, ya después de descansar, pues vino esa reunión de premiación. Y en esa reunión de premiación, pues lo primero que hicieron fue llamar a los 5 equipos que quedaron en los 5 primeros puestos. Del quinto, pues hacia el primero, ustedes saben. Entonces, pues ahí como que cada vez que decían un número como en el quinto puesto, como que decíamos, bueno, al menos que hayamos quedado en el quinto. Entonces, cuando ya iban a decir el nombre, pues obviamente decíamos, bueno, Hackliners, Hackliners. Y así pasaron el puesto quinto, cuarto, tercero, segundo, hasta que llegaron al primero y pues tampoco éramos nosotros. Entonces, tristemente, pues no nos pudimos ir para Tailandia. De todas formas, dimos lo mejor de nosotros. Logramos quedar en el puesto 17 de más de 100 equipos. Y pues para nosotros de todas formas fue gratificante, a pesar de que no nos ganamos el viaje a Tailandia, pues de todas formas fue muy chévere la experiencia, haber participado, haber competido, haber aprendido y haberlo intentado. Y bueno, pues ya toca viajar a Tailandia, pero con el sueldo ya no se puede pues desde la universidad, porque pues en mi caso por lo menos yo ya me gradué. Y bueno, esa fue la historia en este video de cómo se puede lograr viajar programando y cómo también pues es como un trabajo en equipo. La verdad que es una experiencia muy enriquecedora pues en muchos aspectos
Y nada, pues esta era la experiencia que les quería compartir. Si ustedes quieren, como les dije, que hacer el algoritmo, pues estén pendientes del próximo video. Muchas gracias por todo su apoyo. Si todavía no se han suscrito y quieren saber de mis próximos videos, pues suscríbanse. Déjenme en los comentarios si ya sabían que esto existía, si ustedes también han participado en maratones de programación. Cuéntenme sus experiencias, si les gustó este video. Y nada, pues no siendo más, nos vemos en otro video. ¡Chao!